Es la moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida ECO más Madrid, de declaración de emergencia climática y ecológica. Presenta la moción don Enrique Corrales, cuando quiera. Un segundo, señor concejal, que hago un recordatorio para que vayamos. Estas mociones van a tener dos turnos. El primer turno, el ponente tiene 7 minutos, los minutos siempre son máximos. Se agradece el que pueda decir las cosas en menos tiempo. Pero tiene 7 minutos, los grupos tendrán otros 7. En el caso del mixto, si quieren intervenir las diferentes formaciones políticas, lo hemos repartido así, con 2:33. Tendremos que ajustar un poco los tiempos. Cierra el ponente por 5 minutos. Y en el segundo turno ya son 3 minutos de intervención. Y cierra el ponente también por 3 minutos. Yo, de todas maneras, se lo iré recordando. Don Enrique, cuando quiera. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todas. Estamos inmersos en una época en la que la cuestión ecológica y climática va adquiriendo una relevancia indiscutible en la agenda política. A nadie se le escapa ya que vivimos unos momentos cruciales como civilización en los que las decisiones a tomar van a suponer una oportunidad para el futuro o, por contra, nos van a llevar de manera más acelerada a un escenario donde los equilibrios de los ecosistemas quiebren definitivamente. Como todos ustedes deben saber, mañana viernes 27 de septiembre está convocada por más de 300 organizaciones la primera huelga mundial por el clima, para exigir la adopción de medidas concretas para revertir los efectos nocivos del actual modelo socioecológico en el marco de las movilizaciones por el clima, a nivel global, que impulsa el colectivo Viernes para un Futuro, en el que la juventud mundial, como actores principales de su futuro, que también es el nuestro, está dando muestras de un compromiso y responsabilidad muy superior a la mayoría de los dirigentes políticos. La ciudadanía debe de entender la urgencia irreversible de esta lucha. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ECO más Madrid así lo entiende y esperamos que el Pleno en su conjunto comparta que desde el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid se pueden y deben apoyar iniciativas como esta, asumiendo también la responsabilidad con ese futuro. A nivel local, se puede desempeñar un papel clave en la formación, educación e información sobre la necesidad de poner freno a las excesivas emisiones nocivas para nuestro hábitat y realizar una vital adaptación a las consecuencias del incremento de la temperatura global. El Grupo Municipal Izquierda Unida ECO más Madrid considera, en la línea de evidencias científicas, que los seres vivos y los ecosistemas que habitan el planeta Tierra se encuentran en una situación de emergencia climática. Y esta afirmación y convencimiento la basamos en un ejercicio responsable de análisis de los últimos datos aportados por parte de la comunidad de expertos en esta materia. No se trata de un debate ideológico, que también, sino un debate racional, en el que los datos son claros e inequívocos. Hablamos de los recientes informes dados a conocer por parte de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, una organización amparada por las Naciones Unidas y que actualmente agrupa 132 estados de todas las partes del planeta, y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que agrupa en este caso a 195 estados. En ellos nos alertan del negativo estado de la biodiversidad y del calentamiento global. La situación ha llevado a que ya exista un creciente consenso dentro de las comunidades científicas para dar el nombre de antropoceno, edad del hombre, a la actual era geológica. El impulsor de este nuevo término fue Paul Crutzen, holandés, Premio Nobel de Química en el año 2000. El argumento central para él era que el nombre de la era geológica actual debería reflejar el impacto del hombre sobre la Tierra. Desde las primeras revoluciones industriales, la carga tóxica a la que ha sido y va siendo sometida el medio ambiente ha ido incrementándose por la emisión de una cantidad ingente de elementos nocivos. El efecto
acumulativo de toneladas y toneladas de los mismos nos ha conducido a un punto casi de no retorno a nivel global. Estos grupos de expertos alertan de un peligroso rumbo que puede llevar a la extinción de una gran parte de los ecosistemas terrestres. 1 millón de especies están amenazadas por la actividad humana, amplias extensiones polares están sufriendo un deshielo acelerado, por no hablar de la deforestación descontrolada en grandes zonas de la Amazonia. No responder ante la crisis ecológica y civilizatoria supondría asumir la muerte de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida de la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas. Es el momento de compromisos políticos reales y vinculantes, ambiciosos pero ineludibles, si queremos ser coherentes con esta situación de emergencia que nos ocupa y preocupa. Una hoja de ruta que ayude a garantizar las reducciones de gases de efecto invernadero anuales necesarias, abandonar los combustibles fósiles, apostar por una energía 100% renovable y reducir a cero las emisiones netas de carbono lo antes posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con los informes del IPCC para limitar el aumento de las temperaturas globales al 1,5 grados centígrados. Como consecuencia del análisis anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ECO más Madrid les insta a compartir y apoyar esta moción, cuya concreción para nuestro ámbito local se expone a continuación. Un estado de emergencia implica redirigir todos los recursos disponibles de las entidades, en este caso los ayuntamientos, para afrontar la crisis climática con los problemas asociados que conlleva, y supone iniciar un proceso de educación, formación y concienciación a toda la población sobre la verdad de la crisis ecológica y el enorme cambio necesario para frenar la emergencia. Un minuto, señor concejal. Ante ella, los firmantes de esta moción se comprometen a iniciar un proceso de transformación ecológica, en colaboración con todos los sectores que desean avanzar en políticas efectivas para poder lograr la plena consecuencia de los siguientes objetivos. Establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para la reducción de gases de efecto invernadero que haga posible llegar al balance neto cero no más tarde de 2040. Avanzar hacia un consumo energético proveniente de fuentes 100% renovables y una movilidad sostenible lo antes posible. Para ello se seguirán impulsando las medidas ya en marcha desde este ayuntamiento. Crear más espacios peatonales para conseguir reequilibrar la presencia de las personas y los vehículos a motor con una de las cuestiones de movilidad que las ciudades del futuro deben afrontar decididamente. Fomentar medios de transporte más respetuosos. Debe ir terminando, señor concejal. Exigir que las líneas de autobuses interurbanos actuales y futuras dependientes del consorcio regional de transporte sean dotadas de unidades previstas de combustibles no contaminantes. Y bueno, me dejo unas cuantas más que si acaso en otro momento ya las iré diciendo. Gracias. Pues intervenciones por los concejales no adscritos. Don Antonio. Buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, el clima ha marcado el desarrollo de la vida humana desde el inicio de los tiempos. Esta semana está resultando muy mediática desde el ámbito internacional ante los acontecimientos propuestos por la emergencia climática y ecológica. Por un lado, se ha celebrado el lunes 23 la Cumbre de Acción Climática en la sede de Naciones Unidas y este viernes 27 hay convocada la Huelga Mundial por el Clima. En esta cumbre se ha exigido a los países miembros de la ONU comprometidos con la reducción de gases de efecto invernadero a plantear acuerdos ambiciosos y precisos sobre el cambio climático y tratar de convencer a aquellas naciones que se encuentran reacios a someterse a obligaciones sobre emisiones o utilización de combustibles fósiles. Perdón.
Por muchas amenazas climáticas e informes catastróficos que reclaman una reducción de las emisiones en un 45% para el 2030, conseguir la neutralidad de carbono en 2050 y eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles, la iniciativa debe partir fundamentalmente de los países más contaminantes. La clasificación de estos países más contaminantes del mundo la lidera China con un 30%, en segundo lugar Estados Unidos con un 15%, en tercer lugar la India con un 7%, en cuarto lugar Rusia con un 5% y en quinto lugar Japón en un 4%. Dichos países firmaron el acuerdo en la 21 conferencia sobre el cambio climático celebrada en diciembre de 2015 en París, con los siguientes objetivos para reducir las emisiones. El objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, limitar el aumento a 1,5 grado centígrado, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. Que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien reconocen que en los países en desarrollo el proceso será más largo. Aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos disponibles. En esta conferencia, las ciudades también tuvieron protagonismo porque se le invitaba a intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones, aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos al cambio climático y mantener e impulsar la cooperación regional e internacional. Por consiguiente, las ciudades deberían asumir medidas para conseguir unas calles libres de combustibles fósiles, descarbonizar los edificios, avanzar hacia el objetivo residuos cero y llevar a cabo acciones climáticas que traigan beneficios medioambientales, sociales, económicos y de salud a sus vecinos. Vaya concluyendo, señor concejal. Sin embargo, deberíamos no poner muros que lleven a frenar el crecimiento económico e incluso reducir la población mundial bajo la excusa del calentamiento. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, cuyos miembros son independientes, sino que son designados por los gobiernos miembros de la ONU, uno de los mayores organismos burocráticos del mundo, cuyo presupuesto para 2018-2019 es de 5.396 millones de dólares, con una plantilla solo en su secretaría de 37.505 funcionarios, recientemente surgió en una nota de prensa en agosto un crecimiento demográfico reducido y que la población tendría que comer menos carne para salvar el planeta, recomendado dietas equilibradas basadas en alimentos de origen vegetal, como cereales secundarios, legumbres, frutas y verduras y alimentos de origen animal, producidos de forma sostenible en sistemas que generan pocas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero resulta paradójico que la misma nota de prensa este órgano internacional reflejara que el uso de la tierra para fines agrícolas, silvícolas y de otra índole supone el 23% de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero. Como la moción de los grupos municipales IUE, Más Madrid y Podemos proponen apoyar la gestión de las comunales enfocada a la recuperación de la tierra fértil y al freno de la erosión, vaya concluyendo, señor concejal. Supuesto, 30 segundos, aumento de la explotación agrícola en el municipio de Rivas, hacia Madrid, en contradicción con la denuncia del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y para ejercer esa recuperación se entiende que sea a base de expropiar propiedades privadas a particulares y entidades jurídicas. Me preocupa mucho que dicha gestión no favorezca a la gran mayoría de los ripenses. Asimismo, me inquieta la sugerencia en la moción de evitar los bancos por lo que trabaja el municipio que financien proyectos basados en combustibles fósiles, porque me lleva a deducir que el Gobierno municipal plantea continuar endeudando al Ayuntamiento con mayor financiación proveniente de los bancos. Bien, Por conclusión, mi voto será la abstención. Bien. Gracias. Gracias. Mire, como estamos en el primer pleno, se han pasado los dos ponentes, tanto el ponente como el intermitente del grupo de no adscritos, se han pasado en exceso. Le voy a dar el mismo tiempo, por supuesto, al resto. No tenemos muchos asuntos en el pleno, pero vamos a ir entrenando esto de cumplir los tiempos. ¿Alguna intervención más del grupo? Bien, es cierto. Gracias, al Grupo Ciudadanos. Don Luis, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. La emergencia climática y ecológica es un tema urgente, prioritario. Creemos que no es un tema ideológico. Creemos que es un tema no debatible a nivel político. En el ámbito estatal estamos observando que hay cierto inmovilismo por parte del Partido Socialista, más bien sanchista, que ha hecho que lleven más de un año diciendo que iban a impulsar una ley por el cambio climático, pero se han entretenido en ver cómo funciona el FANCON. No podemos dar la espalda al cambio climático. Desde Ciudadanos se ha presentado una enmienda en el Congreso de los Diputados para promover las conversaciones necesarias con las restantes formaciones políticas para consensuar un pacto de Estado por la energía y la industria, que consolide las bases para que la economía española no se comprometa ni la seguridad del suministro ni en la competitividad económica.
El calentamiento global es una realidad. Lo niegue quien lo niegue, y en este caso estamos hablando de Vox o al menos alguno de sus dirigentes. De todos modos, desde Ciudadanos no compartimos el alarmismo como forma de hacer política. Creemos que, vuelvo a decir, que no es un debate ideológico. Si bien es incuestionable la realidad del cambio climático de origen antropogénico. Los fenómenos meteorológicos extremos se han vivido en Rivas, afortunadamente sin grandes consecuencias, más allá de las indefiniciones de nuestro ayuntamiento con el canal de Isabel II, que aprovechamos para solicitar que este tema sea solucionado antes de la próxima gota fría. Hablando de estos fenómenos meteorológicos extremos, aprovechamos para agradecer una vez más tanto a nuestra policía local, como a la Guardia Civil, como a los bomberos y a los voluntarios de protección civil en su gran labor que han hecho durante estos días. Es una pena que del Gobierno de este ayuntamiento no se haya destinado para ello el mismo número de efectivos que se van a destinar a la fiesta de determinados partidos políticos. A no ser que nuestro señor alcalde piense que estas fiestas pueden traer consecuencias más negativas que la propia gota fría. Estamos con el clima, caballero. Creemos que nuestro ayuntamiento debe promover inversiones en I+D+I, en nuevas tecnologías que contribuyan a la descarbonización de todos los sectores de la economía de Rivas. También creemos que este tema necesita un amplio consenso político, tanto a nivel municipal, autonómico y nacional, para buscar medidas reales, como por ejemplo el uso efectivo de las energías renovables. Por ello instamos al Gobierno municipal a permitir la participación activa de todos los grupos políticos representados en este ayuntamiento, que permita la toma de decisiones conjuntas sobre iniciativas relacionadas con la energía, sobre todo con las anunciadas últimamente. Y en esta línea nos resulta sorprendente, por no decir contradictorio, que los grupos municipales IO, ECU o Más Madrid y Podemos se preocupen de una forma tan intensa por la emergencia climática y ecológica, pero no hayan puesto en marcha en Rivas una concejalía de medio ambiente, tan demandada por diferentes colectivos ecologistas y ciudadanos de nuestra localidad. Concejalía desde la que se debería promover y poner en marcha las medidas que ponen en su propuesta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor concejal. Ahora sí, por el Grupo Mixto, intervenciones. Doña María de los Ángeles, cuando quiera. Señor alcalde, buenos días a todos los presentes, buenos días a todos los ciudadanos que nos siguen por streaming. No pensaba intervenir, pero bueno, por alusiones un poco a lo que el compañero ha aludido a Vox. La postura siempre es la misma. Vox se opone a todo, Vox parece que está ciego, Vox parece que va en contra de todas las decisiones de cambio climático. Y esa no es la verdad ni es la realidad. Vox es muy consciente del cambio climático, Vox es muy consciente de que hay que actuar en el medio ambiente, pero en todo el medio ambiente, y que no solamente las medidas a adoptar sean siempre en perjuicio del ciudadano. Que el ciudadano al final sea el que tenga que pagar el pato, el que tenga que dejar de consumir un coche diésel y se vea forzado a consumir un coche eléctrico, con el agravante que luego esa energía eléctrica tiene también un consumo de energía fósil para producir esa energía, con lo cual es un engaño en el que nos vemos siempre sometidos y no estamos de acuerdo en las cuestiones a la hora de elaborar las medidas a adoptar por el medio ambiente, porque el medio ambiente también es lo que tenemos en la tierra. Ahora mismo en Rivas tenemos una población de mapaches, que es una especie invasiva, de la cual no se está tomando ningún tipo de actuación sobre ella. Y a los ripenses yo creo que les puede preocupar mucho más eso que no saber que el pulmón, Madrid es el mayor productor de contaminación y Rivas, al fin y al cabo, sufrimos lo que nos llega de allí, y los ripenses no nos queda más remedio que tenernos que desplazar en coche a Madrid. El carbón aquí en Rivas no hay, en Madrid sí lo hay, y es una fuente grande de contaminación. Entonces, desde Rivas yo creo que poquito podemos ayudar a ese medio ambiente, porque ya lo hacemos los ciudadanos con nuestro día a día. Gracias. Bien, muchas gracias, señora concejala. Doña Janet. Perdón, doña Vanessa, que no lo había visto, que estamos en la misma fila. Vale. Doña Vanessa, de Podemos. Bien, esta moción es una propuesta que viene relacionada con múltiples cuestiones, como el transporte, la contaminación, el medio ambiente. Y aunque parece una cuestión global, lo cierto es que nosotros tenemos una responsabilidad. Espere un segundo, señora concejala, que las personas que están saliendo del pleno lo puedan hacer en silencio para no interrumpir el pleno.
Bien, señora concejala, Sí. continúe. Bien, decía que esta moción es una propuesta global y que nuestras acciones y nuestras políticas tienen una incidencia en ese cambio climático. Desde Podemos nos tomamos muy en serio la necesidad de abordar las materias relacionadas con ese cambio climático y la emergencia que supone como sociedad e incluso como especie. El cambio climático es una evidencia científica. Nos encontramos verdaderamente ante una situación real de emergencia climática, que solo la ponen en cuestión, precisamente, los representantes de entidades que son las responsables de este problema. Negarlas a estas alturas supone un ejercicio de irresponsabilidad. Es ponerse una venda en los ojos para no ver esa realidad. Episodios climáticos como Dana. Estas últimas semanas vividas tanto en el este de la península como en municipios vecinos, como Arganda, van a ocurrir con mayor asiduidad, alternando la vida de los ciudadanos y destruyendo el medio ambiente. Por eso es importante que actuemos con responsabilidad y que aceptemos la realidad de esa crisis climática, frente a aquellos que no reconocen la gravedad de ese cambio climático o consideran una milonga, una patulea, que se rebata en sede parlamentaria o en cualquier pleno los estudios científicos que hablan de subidas de temperaturas, de un clima semiárido que se está extendiendo o de esos veranos más largos. El pasado 17 de septiembre se aprobaba en el Congreso de los Diputados una petición de nuestro Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, que comprometía al Ejecutivo a poner en marcha todas las políticas necesarias para hacer frente a ese cambio climático. Podemos y tenemos mucho que hacer, y en eso Rivas es un referente. Claro que sí podemos hacer desde Rivas. Desde hace muchos años este municipio actúa en el compromiso de la sostenibilidad con un eje transversal de política municipal. Lo hemos hecho apostando con propuestas municipales como el Parque Agroecológico de Soto de Grillo, el Plan Rivas Emisiones Cero, aumentando las plantaciones de los árboles en nuestro municipio, apostando por las energías renovables y trabajando por un plan de movilidad urbana sostenible. Una prioridad para nuestro Gobierno que viene a sumarse a esa declaración de emergencia climática. Bien, muchas gracias. Y ahora sí, Janet, estoy deseando darle la palabra, como ve. Ahora ya sí tiene la palabra. Janet, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, esta moción que nos ocupa es una de esas iniciativas que se van presentando en serie en distintos ayuntamientos y que se ha debatido la semana pasada en el Congreso de los Diputados, primero como interpelación y luego como una moción consecuencia de interpelación. Es una declaración de buenas intenciones que es más mediática que práctica. Y cuando digo que no es práctica es porque ya existe una hoja de ruta de la Unión Europea en la que se ha comprometido a reducir antes de 2050 las emisiones entre un 80 y un 95% con respecto a los niveles existentes en 1990. Y con esta hoja de ruta que ya existe hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, nos acercamos a lo considerado como neutralidad climática. Yo creo que el análisis que se haga del cambio climático, de la transición energética, yo creo que tiene que ser no superficial, sino tiene que ser un análisis serio que además contemple y aborde las consecuencias sociales para el empleo. Yo creo que para nadie es un secreto el impacto que va a tener el abandono de los combustibles fósiles para las comarcas mineras de León, de Asturias y de Palencia. Todos hemos visto las manifestaciones de los mineros delante del Congreso de los Diputados y del Senado cuando se han tratado estos temas. Por tanto, yo creo que se debe hacer un análisis más complejo. Yo no creo que se hayan hecho eco de esta moción los trabajadores de la central térmica de As Pontes, en La Coruña, que llevan manifestándose toda la semana pasada preocupados por su situación laboral. Ellos quieren una transición energética, sí, pero que sea justa y con unas garantías para su trabajo. Y precisamente el alcalde de As Pontes, un socialista, está preocupado y pide una oportunidad para la central térmica porque ha hecho unos esfuerzos importantes para adaptarse a la nueva normativa ambiental europea. Y sabe usted, señor concejal, que mientras en España se debate el cierre de las centrales térmicas, España está comprando energía, porque han cerrado la de Anllares, está próximo el cierre de Compostilla y La Robla, pero mientras estamos comprando energía térmica producida por una central de Marruecos que sí vende más barato porque no paga los derechos de emisiones de CO2. Entonces, por favor, hagamos un análisis más serio y más en profundidad, porque aquí es una moción que no podemos hacer mucho desde aquí, pero ya hay una hoja de ruta marcada, nada más. Bien, pues muchas gracias por el Grupo Socialista. Don Omar, cuando quiera.
Muchísimas gracias, alcalde. Comparto con usted que no es necesario ocupar los 7 minutos, dado que en este caso el Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, apoyará esta moción. No quiero extenderme en exceso, pero sí que hacer una reflexión personal y alguna aportación a esta moción. Evidentemente, el Partido Socialista está comprometido con la Agenda 2030, como así lo ha demostrado el Gobierno y el presidente Pedro Sánchez, y hay que actuar ya contra el cambio climático. Lo ha dicho Antonio y lo han dicho otros concejales. Es verdad que a ámbito local y ámbito regional y nacional es muy complicado combatir el cambio climático, pero sí es verdad que hay que intentar desde todas las instituciones formalizar cualquier apoyo a la lucha contra esta crisis. De la mención que ha hecho Ciudadanos al Partido Socialista la haré después, pero quiero continuar con lo que hoy tocaba, no intentar cambiar el tema. Es verdad que declarar una emergencia climática desde cualquiera de las instituciones para mí es un fracaso, porque significa que no hemos estado a la altura de las instituciones, en una cosa que se lleva avisando desde hace más de 20 y 30 años, por lo cual declarar una emergencia climática, como hizo la semana pasada el Congreso de los Diputados y hoy este Pleno, para mí es un fracaso de aquellos que tenían la oportunidad de poder combatirla desde hace tiempo, y esperamos que poco a poco sigamos concienciando a la gente para que el cambio climático tenga menos negacionistas, como es verdad que sigue habiendo hoy, muchos menos que hace una generación o 10 años, y evidentemente una cosa positiva también, y lo comparto con este Pleno, que es la juventud. La juventud está completamente concienciada de que el cambio climático es una crisis. Las movilizaciones de esta semana a nivel mundial y la que mañana en la que participaremos demuestran que la juventud sí cree que hay una esperanza para este planeta, y espero que eso marque que los diferentes partidos políticos y los líderes políticos asuman el compromiso contra la lucha contra el cambio climático. Como decía, para nuestra desgracia es muy complicado a nivel local y regional poder combatir el cambio climático, pero sí creo que es una medida positiva, al menos de concienciación. En cuanto al inmovilismo del Partido Socialista, prefiero que ustedes nos sigan llamando inmovilistas desde la oposición, mientras pactan con aquellos que niegan el cambio climático, entre otras cosas, como la violencia de género también, y mientras tanto el Partido Socialista y el Gobierno de la Nación sigue estando reconocido a nivel internacional por su labor en favor de la Agenda 2030. Por todo ello, y con el compromiso de combatir el cambio climático, el Partido Socialista, y a través de una transición ecológica justa, sin dejar a nadie atrás, y es muy importante lo que ha dicho la compañera del Partido Popular, votaremos a favor de esta moción e instamos que se pueda elevar a instancias superiores los acuerdos de este Pleno para que desde una coordinación leal entre las instituciones podamos seguir combatiendo este cambio climático y dejemos de frenarlo, sino empezar por primera vez en la historia a combatirlo y a ganar algo de espacio contra sus efectos. Bien, muchas gracias, señor concejal. Y cierra el ponente por 5 minutos máximo. Me gustaría cerrar esta moción leyendo lo que Cierra son... el turno, ¿eh? Hay otro segundo turno si lo desean. Tampoco es obligatorio. Pero me parece a mí que lo va a haber. Don Enrique, cuando continúe. El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se compromete a, primero, establecer los compromisos políticos, normativas y recursos necesarios para garantizar reducciones de gases de efecto invernadero para llegar al balance neto cero, no más tarde de 2040 y, a ser posible, antes de 2035. Así como detener la pérdida de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única respuesta posible para evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido el humano. 2. Abandonar los combustibles fósiles, apostando por una energía 100% renovable de manera urgente y prioritaria. Para ello, los gobiernos municipales deben analizar cómo lograr este objetivo y proponer los planes de actuación necesarias, entre otros, para frenar nuevas infraestructuras fósiles. Alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico 100% renovable y una movilidad sostenible lo antes posible. Crear espacios peatonales, fomentar la bicicleta y otros medios de transporte no contaminantes. Reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles. Promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones renovables. Crear espacios educativos y la información a la población sobre la emergencia climática. Alcanzar una política de residuos cero. Evitar los bancos con los que trabaja el municipio, si fuera el caso, que financien proyectos basados en combustibles fósiles. Apoyar la gestión de los comunales enfocada a la recuperación de la tierra fértil y el freno de la erosión, la recuperación de los acuíferos, la recuperación de los pastos a través de la gestión inteligente del territorio y abordar proyectos de regeneración rural, ecológica y humana. 3. Es necesario avanzar, entre otras, en una economía local y de proximidad que impulse la soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad. 4.
Iniciar la necesaria adaptación de los municipios a la crisis climática, con las consecuencias del incremento de la temperatura global, las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y otras manifestaciones que ya se están manifestando, introduciendo en todas las decisiones de gestión municipal criterios de sostenibilidad como requisito ineludible para su puesta en marcha. 5. La justicia, la democracia y la transparencia deben ser pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que hay que establecer un mecanismo de toma de decisiones ciudadano de carácter vinculante, con competencias en materias de vigilancia, seguimiento y control de las medidas adaptadas. Para ello será necesario establecer indicadores y objetivos verificables y cuantificables. Se hace necesario garantizar que este mecanismo integre especialmente la visión de género y de otros colectivos vulnerables. Gracias. Bien, muchas gracias. Abrimos un segundo turno si alguien quiere intervenir. Bien, doña Vanessa. ¿Por Podemos? Perdón, que me lío yo y primero es el grupo de Ciudadanos. Don Luis, tiene usted la palabra. Disculpe. Muchas gracias, señor alcalde. Muy breve. Muy específicamente sobre la moción, nos gustaría que se reflejara como fecha para balance cero 2050, que es lo que se ha aprobado en el Congreso de Diputados, ¿vale? Vuelvo a insistir también en nuestro deseo de que precisamente cambio climático y energía van muy ligadas y que el tema de energía, que parece ser que se va a tocar en Rivas próximamente, que estén implicados, que se haga un gran pacto para que todos los partidos estemos. Y por último, Dios me asista, no quisiera contradecir a nuestro señor alcalde, pero parece ser que el proyecto Ecópolis costó 4 millones, no 2, como ha dicho. Gracias. Bien, lo ha dicho su portavoz, que costó 2 millones la casa sola. Yo lo estaba rectificando. Ahora sí, por el Grupo Mixto, doña Vanessa. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, decía la compañera del Partido Popular que es verdad que era una moción que se había debatido en serie. Yo creo que si se debate en serie es porque realmente tenemos conciencia de que hay un problema. Es verdad que tanto en las comunidades autónomas donde gobierna el cambio y en más de una veintena de municipios donde tenemos grupos municipales de Podemos, hemos presentado esta iniciativa relacionada con la emergencia climática. Desde este Gobierno conjunto de Izquierda Unida, ECUO, Más Madrid y Podemos estamos trabajando para llevar a cabo medidas concretas. Sabemos y somos conscientes de que queda mucho por hacer. Debemos seguir trabajando en una hoja de ruta vinculante que garantice las reducciones de esos gases de efecto invernadero, que garantice y apueste por las energías renovables y, sobre todo, de concienciar a la población sobre la situación de emergencia climática en la que nos hallamos. A mí sí que me preocupa que la Comunidad de Madrid no se haya dejado de sus funciones y que tengan ahí alguna portavoz de un grupo que diga que es una milonga esto de que estamos hablando de la emergencia climática. Y ahí, señores de Ciudadanos y el Partido Popular, ustedes también son los responsables. Bien, doña Janet. Sí, muchas gracias. Bueno, en el minuto que me queda poco voy a poder decir, solo que nosotros reconocemos perfectamente la situación y las consecuencias del cambio climático y sabemos que hay que actuar y reconocemos además que existe ya una hoja de ruta trazada. En cuanto a la parte que nos compete, que es la de aquí del Ayuntamiento, en el punto 2 en concreto, que usted habla sobre el abandono de forma inmediata y prioritaria, urgente y prioritaria de los combustibles fósiles, a mí me gustaría preguntarle, en su turno de cierre, cómo piensan organizar esto, cómo lo piensan poner en práctica, porque no sé qué le van a echar a los coches del Ayuntamiento para que funcionen y a los suyos particulares porque se supone que tenemos que dar el ejemplo. Y en cuanto a los bancos con los que trabaja el Ayuntamiento, no sé si además de crédito les van a pedir un informe sobre aquellos proyectos que financian si tienen que ver con combustibles fósiles o no. Yo creo que este tema tiene que ser tratado en profundidad, no como una especie de carta a los Reyes Magos, sino tratarlo con seriedad y con propuestas que sean razonables y viables para que desde aquí, desde el Ayuntamiento, en la parte que nos compete, realmente lo pongamos en práctica y lo podamos cumplir, no que sea una moción vacía que aquí queda muy bonita que aprobemos y que luego no se lleva a vías de hecho. Gracias. Bien, muchas gracias. Señora portavoz, por el Grupo Socialista, don Omar. Brevemente, alcalde. Evidentemente,
por las intervenciones de los resto de los grupos nos alegra entender que esta moción va a salir adelante. Creo que esto es un tema en el cual no se tiene que sacar ningún tipo de rédito político e insto también al grupo parlamentario de Ciudadanos y de Podemos que cuando haya una nueva, Partido Popular, cuando haya una nueva ley de cambio climático en la Asamblea de Madrid, que no se vote en contra, porque creo que es importante que todos aquellos tengamos espacios para poder coordinarnos entre las instituciones. Bien, muchas gracias. Y cierra también el ponente por 3 minutos, don Enrique. Bien, muchísimas gracias a todos por vuestras contestaciones. Espero que esta moción salga aprobada por unanimidad, ya que la emergencia climática es un hecho. Los señores de Ciudadanos me dicen que qué es lo que puede hacer el ayuntamiento, ¿no? Desde nuestra parte que nos toca como gobierno. Y bueno, una de las partes que hemos hecho, y además que es una iniciativa que llevamos desde el gobierno de la anterior legislatura, es la compra de energía, la compra de energía para poder consumir energía renovable 100% y además con un ahorro económico para las arcas de nuestro ayuntamiento. Y claro que podemos hacer muchísimas cosas más. Por ejemplo, estamos con el consumo del agua, que los colegios están haciendo una labor bastante loable, que es que los niños y niñas de nuestro ayuntamiento, mediante la formación, lleven esas mismas iniciativas a sus propios hogares. Y señora concejala del Partido Popular, no es que desde el ayuntamiento tengamos que decir a los vecinos con qué combustibles se tienen que mover. Son los propios vecinos y vecinas, los que elegirán con libertad cuál es el uso más sostenible y ecológico por necesidad, no por obligatoriedad, sino por necesidad de lo que estamos explicando con esta emergencia climática. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues hecho el debate, asumiendo lo que planteaba también el concejal de Ciudadanos, de que lógicamente todo lo que tiene que ver con la estrategia energética de la ciudad nos interpela a todos y a todas y los grupos deben de proponer y de participar de ella, como no puede ser de otra manera. Pasamos a votar esta moción que propone el Grupo de Izquierda Unida ECO más Madrid, de declaración de emergencia climática y ecológica. Las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor, levanten la mano. 21 votos a favor. En contra, 1 voto en contra. Abstenciones, 2 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la moción.